Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos nuevamente. Estamos compartiendo gratamente un cuarto encuentro en esta formación Ley Micaela, así que un placer volvernos a encontrar en este cuarto conversatorio que lo hemos llamado hacia la construcción de una sociedad más justa, desafíos y acciones positivas para la equidad y la igualdad de oportunidades en el trabajo. Porque, bueno, creíamos necesario que dentro de este ciclo existiese una instancia donde pudiéramos reflexionar acerca de que, bueno, la brecha de género también atraviesa el mundo del trabajo y hablamos de desigualdad, en tanto hablamos de desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado, desigualdad en el acceso y participación en el empleo, desigualdad en la brecha salarial, segregación ocupacional, que tiene que ver con esto de la división sexual del trabajo, ¿no? Y por lo cual, pensar en acciones positivas y pensar en trabajar en pos de una igualdad real de oportunidades en el mundo del trabajo se erige también como una demanda social y económica ineludible, ¿no? Así que, bueno, nuevamente le damos la bienvenida, un placer contar con las disertantes que nos acompañan hoy. Ellas son Vanessa Lamami, es docente de la Universidad de UNPAS y de la UBA, a su vez es integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Contamos también con la presencia de Paula Nievas Ibáñez, ella también es docente de la UBA, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Y bueno, damos también un especial agradecimiento al Instituto del Derecho del Trabajo de nuestro colegio, que también se encuentra auspiciando este ciclo de hoy, esta charla de hoy. Así que bueno, nuevamente gracias por supuesto a las autoridades del colegio que nos están acompañando y a todas y todos quienes están aquí. Bueno, Vanessa. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes para todos y todas. Quiero expresar, digamos, en primer lugar, mi enorme agradecimiento por la invitación y también poner de relieve. ¿Se escucha? Sí, pero no te vemos, Vane. Me van a ver en la computadora. A ver, Okay. Aguárdenme, a ver si podemos resolverlo. Bien, ahí me ven, ¿no? Sí. Estoy doble, estoy en la computadora, ahora voy a transmitir por la computadora. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación y digamos que realmente es muy gratificante. Quiero poner de relieve el trabajo enorme que se ha realizado desde la Comisión de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Rosario. Es una actividad con una enorme cantidad de participantes, 82 personas conectadas, así que gracias por la invitación, felicitaciones. La exposición que voy a llevar a cabo está vinculada, digamos, con la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, pero intenta hacer, digamos, un proceso de carácter reflexivo, digamos. Vamos a terminar, digamos, analizando las consecuencias de las desigualdades de las mujeres en el mundo del trabajo, entendiendo que la participación de las mujeres en el trabajo está absolutamente determinada por un paradigma basado en la discriminación estructural. Todas estas consecuencias que Lucila, digamos, ha manifestado en la presentación tienen un origen, y la idea es que podamos reflexionar en forma conjunta cuál es ese origen, porque de ese modo quizás lo que vamos a poder hacer es reflexionar y comprender, digamos, cuál es el camino o el mejor camino, digamos, para ir eliminándolas. Yo voy a comenzar a compartir pantalla. Sé que, porque me lo ha contado Lucila, que hay personas que hay abogadas y abogados y no abogades, y bueno, digo, con lo cual sí, las invito y los invito a que en el caso en el que exista algún concepto que quieran profundizar o que no se comprenda, digamos, o que quieran charlar o incluso también brindar, digamos, otro punto de vista, digamos, me lo hagan saber y vamos haciendo de este un proceso dinámico, porque es de esta forma en la que entendemos que se construye conocimiento y esto es de manera colectiva. Bien, yo acá
Inicio la presentación con algunos conceptos, digamos, que yo creo que siempre son buenos reflexionar y comprender, porque cuando decimos la participación de la mujer en el trabajo está determinada por un paradigma de discriminación estructural, digamos, tenemos que, sin ninguna duda, cuestionar, digamos, qué es esto que nos ha llevado a que las mujeres estemos dentro de un paradigma de discriminación. Yo las exposiciones o quizás este tipo de análisis los hago partiendo, digamos, de un determinado límite histórico que tiene que ver con el nacimiento del Estado moderno, pero, digamos, no quiere decir, digamos, que efectivamente la desigualdad haya nacido con el nacimiento del Estado moderno, sino simplemente, digamos, es una forma de determinar un límite en esta línea de tiempo que no es menor, digamos, porque el nacimiento del Estado moderno lo que ha hecho es, ha delimitado las instituciones tal cual y hoy las conocemos. Me refiero al nacimiento del Estado moderno, remontándonos a la Revolución Francesa bajo este paradigma de igualdad en el que se entiende que se comienza a desarrollar el mundo. Entonces, yo digo, es muy interesante pensar en la declaración. Perdón, voy a hacer acá una pequeña modificación. Ahí está, para que pueda ver yo mi power. Es muy interesante pensar en la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, porque por lo general suele ser un punto de partida, ¿no? Un punto de partida en el que las personas los consideramos en condiciones de igualdad, en el que se establece, digamos, el Estado pensando en un contrapeso de poderes que de esa manera van a permitir garantizar la igualdad entre las personas, pero, digamos, basándonos en un momento en el que en realidad lo que se pretendía es, digamos, un freno del Estado frente a las personas. Es así como se ha comenzado a pensar el Estado moderno. Y cuando vemos la Declaración Universal, digo, pensamos en un universal como un conjunto de todas y todos, y realmente esto no ha sido así, digamos, el nacimiento del Estado moderno ha estado, si se quiere, jurídicamente determinado por la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, pero específicamente ha sido de los derechos y deberes del hombre. Esto quiere decir, digamos, que ese Estado que se ha pensado, digamos, como pilar de una sociedad moderna, ha estado pensado y diseñado por un conjunto de personas con unas características bien particulares, ¿no? Y estas características tienen que ver con lo que ha sido la constitución de un sujeto hegemónico, digo, es decir, un hombre heterosexual, blanco, propietario. Y han sido estas personas las que han diseñado el mundo en el que vivimos todo el resto. Quiere decir que si nosotros pudiéramos hacer un recorte de una hoja A4 de papel, vamos a partir de un cuadradito muy chiquito que ha diseñado el mundo en el que vivimos todas las personas. Y esto, digamos, sin lugar a duda, digamos, ha tenido fuertes repercusiones. Y si vamos a pensar, digamos, cuál ha sido el lugar que las mujeres teníamos, digo, las mujeres hemos tenido una historia de lucha, digo, que ha sido recogida, digo, a partir del revisionismo histórico llevado adelante por el feminismo, digamos, pero que quizás no es tan conocido aún, o quizás sí, pero la realidad es que ha debido ser reconstruido, es decir, hemos tenido que estudiar toda la historia para poder reconstruir cuál ha sido nuestra participación en el mundo, porque no ha sido objeto de estudio durante muchos años, y eso tiene que ver con el lugar que nosotras ocupamos durante todo este tiempo. Acá resalto como último renglón la cuestión de las dicotomías. Esto, ¿qué quiere decir? Cuando se constituye el Estado moderno, existe una teoría que nos va determinando, ¿no? Que va determinando lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre en el mundo. Lo que significa también cuál es el lugar que debía ocupar la familia en este nuevo Estado moderno. De ese modo, lo que se fue haciendo es asignar
digamos, determinadas características a lo femenino y determinadas características a lo masculino, ¿no? Entonces decimos, bueno, existen pares dicotómicos, es decir, si al hombre le asignamos la cualidad de ser racional, a la mujer le asignamos la cualidad de ser emocional. Lo público se contrapone con lo privado, los valores con los hechos, la mente con el cuerpo, lo literal con lo metafórico. Esta es simplemente, digamos, una aproximación que la verdad es que está muy bien analizado por Diana Mafia, pero que ha tenido una consecuencia absolutamente negativa en las mujeres, porque la realidad es que no solo se ha asignado cualidades a hombres y mujeres, sino que esas cualidades que han sido asignadas fueron jerarquizadas en el caso de las cualidades asignadas a los hombres e infravaloradas en los casos asignados a las mujeres. Entonces, de ese modo, lo que se va produciendo son, digamos, lo que hoy conocemos con estereotipos. Digo, el hecho de que las mujeres seamos infravaloradas en el mundo público, las consecuencias que de ello ha derivado en el mundo del trabajo tienen una íntima relación, digamos, con esta idea de lo natural, porque esa concepción de la asignación de funcionalidades en el Estado moderno a hombres y mujeres estuvo fuertemente basado en una idea de naturaleza. Incluso existe un video que a mí me gusta muchísimo cuando se debatió el sufragio femenino en Argentina. Incluso los hombres que debatían al respecto de la posibilidad o no de nuestro derecho al voto, basaban, digamos, en algún... No solo basaban, digamos, una negativa, sino incluso aquellos que iban por la afirmativa, en una cuestión de carácter natural, ¿no? Digo, naturalmente la mujer es madre, y como naturalmente la mujer es madre, naturalmente la mujer siente, digamos, o debe estar apegada a la casa, a la naturaleza, a las cuestiones emocionales, digamos, a todo aquello que hace al mundo privado. Y de esa forma también lo que se hace es, digamos, generar una división entre el mundo público y el mundo privado, que es una de las grandes luchas del feminismo que están dando, y quiero también remarcar, digamos, una enorme alegría, digamos, ¿no? Por el envío del Ejecutivo al Congreso respecto de la ley sobre el aborto voluntario. Bien, estos pares exclusivos y excluyentes, jerarquizados y sexualizados han determinado nuestro lugar en el mundo. ¿Qué ha sucedido con el derecho? Si ustedes, digo, si nos ponemos a pensar, digamos, en el diseño normativo del Estado moderno, el derecho lo que ha hecho es, ha consagrado, digamos, estos estereotipos de carácter cultural asignados a hombres y mujeres. Es decir, el derecho se ha convertido en un guardián de la desigualdad en aquel momento. Y esto se ha visto, bueno, digamos, ¿no? Digo, por supuesto, hoy no existen discriminaciones, digo, por lo menos si existen son muy pocas y absolutamente reprochables constitucionalmente, pero digo, hoy la normativa no determina discriminaciones de carácter directo entre hombres y mujeres, pero hemos convivido durante muchísimos años, digamos, con un código civil que consagraba la incapacidad de la mujer para determinados actos de administración de sus bienes, digo, o incluso también en el derecho penal. Esto quiere decir, el derecho ha cristalizado las desigualdades que se generaron como producto de una estereotipación a hombres y mujeres con el nacimiento del Estado moderno. Esto dicho a grandes rasgos, y hay realmente, digamos, estudios muy interesantes que lo explican mucho mejor, pero quiero decir, si nosotros y nosotras nos ponemos a pensar de este modo, y si nos ponemos en algún punto a buscar ese significado, quizás nos es más comprensible, digamos, entender cuáles son las consecuencias de la mujer en el mundo del trabajo hoy. Profundizando ya y yendo un poco a la convocatoria de esta reunión,
quiero repasar, digamos, algunos aspectos que determinan las situaciones de las mujeres en el mundo del trabajo, para que podamos ver cuáles son las consecuencias y también podamos debatirlas, cuáles son las consecuencias de la discriminación de la mujer en el mundo del trabajo en base, digo, a estadísticas de carácter oficial. Las mujeres tenemos una menor tasa de actividad laboral. Esto no es no es un dato que se verifique, digamos, en nuestro país, sino que en realidad, digamos, por lo general suelen ser compartidos por muchos estados, en los que la tasa de participación de las mujeres en el mundo del trabajo es absolutamente inferior a la de los varones. Y sin ninguna duda se encuentra íntimamente vinculado con el rol asignado en la división sexual del trabajo, encontrando por supuesto diferencias dependiendo del lugar del país en el que dichos datos sean tomados. Existe también una mayor incidencia del desempleo. Esto no solo quiere decir, digamos, que existen mayores mujeres desempleadas, sino que los tiempos en las mujeres nos encontramos desempleadas suelen ser mayores a los tiempos en los que los hombres se encuentran desempleados. Estos son algunos gráficos que muestran en algún punto, digamos, cuál es la brecha de ocupación entre hombres y mujeres en la Argentina. La participación de las mujeres en el mundo del trabajo se encuentra determinada también por condiciones laborales desiguales, siendo la población femenina una población que se encuentra determinada por mayor temporalidad y precariedad que la masculina en cuanto a la participación en el mundo del trabajo. Todos estos datos, si les interesaran, después yo se los puedo pasar a Lucila, digamos, si bien son datos que se han obtenido de páginas oficiales, se encuentran sistematizados, digamos, para esta ocasión. Existe discriminación salarial, esto quiere decir una desigual retribución por trabajos de igual valor, y acá también es importante ir quizás algunos conceptos, digamos, un poco duros que se han mantenido en el tiempo, digamos, existen dos formas de analizar la discriminación salarial. Una de ellas, que es la que quizás, digamos, ha estado más vigente, tiene que ver con el pago desigual por una misma prestación laboral a un hombre y una mujer. Esto quiere decir una idéntica situación de trabajo o de puesto de trabajo. Bueno, y en realidad digamos, no es hoy el problema, si bien, digamos, ha habido infinidad de sentencias y de fallos y se verifican aún en la actualidad discriminación, digamos, dentro de los lugares de trabajo, la discriminación salarial, digamos, yendo como a un análisis un poquito más profundo, tiene que ver con el valor que le es asignado a las tareas que realizan las mujeres y a las tareas que realizan los hombres. Es decir, y ahora vamos a seguir en las próximas presentaciones del Power, analizando un poquito este tema, las tareas que realizan las mujeres se encuentran peores pagas que las tareas que realizan los hombres. Si nosotros hablamos de tareas aglutinadas en una industria determinada. Acá existe y digo, quiero aclarar algo que no está en el Power, pero existen estudios que indican que esto no tiene una relación con la mayor o menor capacitación, ya que las mujeres nos encontramos, digamos, con una tasa de formación, digamos, absolutamente mayor a la de la población masculina. Los salarios promedios de mujeres y hombres varían sustancialmente. Un poco, digamos, tiene una íntima vinculación con la segregación ocupacional horizontal. Y esto es
la adscripción de las mujeres a aquellas ocupaciones que son consideradas tradicionalmente como femeninas, digamos, y quizás este no sea el punto más conflictivo, sino que aquellas tareas, digamos, que realizan las mujeres, por lo general, digamos, o se concentra una mayor cantidad de mujeres en aquellas tareas, digamos, que son consideradas una extensión del hogar. En aquellas tareas de cuidados externos, ¿no? Por ejemplo, enfermería, en aquellas tareas de docencia o de servicios sociales, mientras que, por ejemplo, en industria, manufactura y construcción tenemos una brecha de participación altísima, 9,6% de participación femenina frente a un 31,2% de participación masculina. Y estos datos realmente a mí me parecen reveladores. Si vamos a la tasa de participación de mujeres y hombres en lo que hace al servicio de prestación en casas particulares, vamos a encontrar que más de un 90% de esas tareas son realizadas por mujeres. Y la realidad es que la tasa promedio, la remuneración promedio, realmente es muy baja frente a otras actividades que realizan los hombres para los cuales se puede llegar a requerir idénticos niveles de formación. Y esto un poco, digamos, lo relaciono con la discriminación salarial. Un poco no, digo, está íntimamente vinculado. Digo, la discriminación salarial, sin ninguna duda, no solo es una consecuencia de la segregación ocupacional horizontal, sino que también es una consecuencia del valor que la sociedad le asigna a las tareas desarrolladas por mujeres y a las tareas desarrolladas por los hombres. Sin ninguna duda, la presencia de mujeres en las ramas económicas reproduce la división sexual del trabajo. Existe también el fenómeno, la consecuencia de la segregación ocupacional vertical. Las mujeres ocupamos los tramos más bajos de las escalas jerárquicas. Encontramos mayores brechas que los varones en el acceso a los puestos de responsabilidad y toma de decisiones, lo que se conoce como un techo de cristal. Hay un breve gráfico que en algún punto, digamos, demuestra este nivel de participación. Y como vamos a seguir viendo, digamos, esto tiene que ver no solo, digamos, yo creo que, digo, o estoy íntimamente convencida, digamos, ¿no? Que en realidad esta asignación de estereotipos, ¿no? Este vínculo que existe entre la mujer y el mundo privado, esta sobrecarga de responsabilidades familiares que llevamos las mujeres es la que nos impide, digamos, un pleno desarrollo en el mundo público. Pero ello también debemos reflexionar en algún punto en la forma, ¿no? En la forma en la que estos lugares se disputan, en la forma en la que estos lugares se construyen. La segregación ocupacional vertical está íntimamente vinculada al mundo de trabajo, pero no solo vamos a encontrar, digamos, esta escasez de mujeres en lugares en los que se toman decisiones en el mundo del trabajo, sino que la vamos a encontrar en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, en el mundo sindical, en las organizaciones de la sociedad civil, en la política también. Las mujeres participamos en menor medida en la actividad empresarial. Incluso la participación de las mujeres en la actividad empresarial se encuentra determinada por constituirse en empresas de menor envergadura. Son empresas más pequeñas y en determinados sectores de la actividad bastante específicos. El desigual uso de tiempo. Y aquí llegamos a un aspecto que para mí es clave y está íntimamente vinculado con lo que mencionaba Lucila al inicio de la jornada. Y creo que tenemos la posibilidad hoy de discutirlo porque yo creo, o por lo menos es mi percepción, que tenemos la suerte, la ventaja de que la igualdad de género hoy haya sido incorporada en una agenda pública, en la agenda de Estado. Digo, y no me refiero con suerte, digamos, a que haya sido una posibilidad. Digo, las mujeres hemos luchado durante muchísimo tiempo poniendo de relieve, digamos, cuáles eran las consecuencias de esta asignación de estereotipos que se ha mantenido durante muchísimos años y que hoy en día se mantiene. El desigual uso de tiempo
Y sumado, digamos, a varios aspectos, ¿no? Primero, a las condiciones de participación en el mundo del trabajo. Hoy en día estamos teniendo discusiones que tienden a repensar también, digamos, la jornada de trabajo. Digo, y que no es menor. Nosotros tenemos que encontrar una forma, esta forma puede ser a través de una red pública de cuidados, puede ser a través de repensar la jornada de trabajo que digo, para agregarle un condimento ha sido establecida hace ya más de 100 años, en la cual, digamos, la familia, las actividades eran distintas. Una familia se encontraba constituida de otro modo, las actividades que realizaban las personas, la vida social era absolutamente otra. Digamos, hoy nos encontramos, y esto creo que quizás si lo repensamos hacia nuestros lugares, ¿no? No solo, digamos, de las personas que tienen hijas o hijos, ¿no? Sino de las personas que tenemos un padre, una madre, una tía que requiere cuidados. La vida necesita de trabajo, digamos. Cuando hablamos de tareas de cuidado, no solo nos referimos, digamos, a llevar al niño y a la niña al colegio, a hacernos cargo de hacer la merienda, sino, digamos, de todas aquellas actividades, digamos, que tienden al sostenimiento de la vida. Las mujeres tenemos una participación absolutamente desigual respecto de los hombres en trabajos que no son remunerados, digamos, y aquí también abrimos otra posibilidad de discusión. Digo, desde la posibilidad de una red pública de cuidados hasta la posibilidad de decidir remunerar el trabajo realizado para el sostenimiento de la vida, desde decidir también, digamos, acortar la jornada de trabajo de modo tal que pueda ser compatible, porque también, digamos, y en esto yo creo que los hombres y mujeres, digamos, que pensamos en una sociedad más justa, no tenemos que caer tampoco en falsas discusiones. Digo, no existe ninguna duda que el sostenimiento de la vida en general, sea de una familia, de cualquier tipo de familia, en cualquier tipo de sus constituciones, necesita que las personas trabajen, porque esa es la condición determinante para poder sostener económicamente la vida. Y después de ello, digamos, tenemos que compatibilizar ese sostenimiento económico de la vida con el sostenimiento, digamos, de la vida hacia adentro, con la posibilidad de tener tiempo de ocio, con la posibilidad de tener relaciones sociales y de utilizar nuestro tiempo libre, y con la posibilidad también de cuidar a adultos, adultas o hijos o hijas. La tasa de participación entre mujeres y hombres presenta una brecha absolutamente significativa. Digo, cuando yo refería a todos estos tipos de variantes que nosotros podemos encontrar para intentar repensar esta consecuencia del desigual uso de tiempo, bueno, también es válido la opción de pensar, bueno, digamos, ¿por qué debe ser incompatible el sostenimiento de la vida con el desempeño laboral? La feminización de la pobreza es también una consecuencia absolutamente gravosa que tiene que ver, digamos, con el trabajo, pero pensando, así como las mujeres tenemos una menor tasa de participación, así como también nuestros ingresos son menores y nuestros periodos de desempleo son mayores que el de los hombres, toda esa trayectoria a lo largo de nuestra vida laboral se reproduce también al momento, digamos, en que nosotras dejamos de trabajar y percibimos un beneficio jubilatorio u de otras características, ya que, son aspectos que se encuentran íntimamente vinculados. Y creo que, no hace falta, mirar demasiado alejado quizás de nuestra vida para poder comprender, digamos, que una mujer que quizás, durante su vida no ha tenido un empleo formal, todos tenemos, o nos pasa a nosotros, o tenemos una madre, o tenemos una abuela, tenemos una tía, que sin ninguna duda durante mucho tiempo no accedió al empleo formal, y que realmente hoy, el sostenimiento económico de la vida con un beneficio jubilatorio hace que, sin ninguna duda, se produzca este fenómeno de la feminización de la pobreza. Por último, la brecha tecnológica
La brecha tecnológica, digamos, no es un aspecto, digamos, que se está analizando actualmente. La brecha tecnológica no tiene que ver, digamos, con la utilización de la tecnología en sí, desde nuestras casas, o quizás con la utilización de la tecnología a nivel doméstico, digamos, o relativamente laboral, sino, digamos, sí notamos cómo va virando la economía, digamos, y de qué manera se van reconfigurando, digamos, los empleos y cómo se va asociando los nuevos empleos en las nuevas tecnologías y en el manejo de esas nuevas tecnologías con la mayor participación, digamos, en los niveles remuneratorios. No tenemos, digamos, una participación femenina en la producción de tecnología, o por lo menos, digamos, no la tenemos de la forma en la que sí existe en la participación masculina. Bueno, y finalmente, y un poco como charlábamos hace un ratito, una menor presencia en puestos de decisión y de representación. Acá, y sin abusarme mucho del tiempo que ya se está cumpliendo, hemos encontrado diversas formas de afrontar, digamos, las consecuencias de esta discriminación estructural en distintos aspectos. Hemos podido, a través de un régimen de cuota, de cupo, incorporarnos nosotras, digamos, a ámbitos de representación. En algunos aspectos, en algunos lugares ha sido más efectivo que en otros, pero sin ninguna duda creo que ha sido una herramienta que ha ayudado muchísimo a que las mujeres podamos expresarnos en dichos ámbitos. Para culminar, este mapa demuestra o sistematiza, digamos, todas las discriminación, todas las consecuencias de la discriminación que estuvimos charlando en este ratito, asociándolos en algún punto con lo que pueden llegar a ser causas y factores. Como causas y factores podemos identificar cultura empresarial y de las organizaciones sexistas, políticas de empleo sin perspectiva de género, falta de reconocimiento de autoría y prestigio para la representación y dirección, estereotipos y sobrecarga de responsabilidad doméstica y de cuidados. Bueno, les agradezco a todas y todos la atención y me quedo acá firme escuchándola a Paula y bueno, y después espero poder escucharlas a todos y todas. Gracias, Vanessa. Bueno, Paula, te escuchamos. Ahí está. Gracias, Lucila. Bueno, espero que me escuchen bien. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Rosario, cuya presidenta es Lucila, también a la participación del Instituto de Derecho del Trabajo, agradecer a Sebastián Serrano Aló que nos contactó. Es un honor para mí participar en este ciclo de formación en género, como modo de implementación en el colegio de la ley Micaela, con lo cual también me gustaría rendir mi pequeño y humilde homenaje a Micaela García, que fue víctima de femicidio cuando tenía 21 años. Bueno, esta capacitación que sabemos que está orientada no solo a las autoridades del colegio, a sus directores y directoras, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras, y sabemos que tuvo un inicio muy auspicioso porque contó con la presencia de Dora Barrancos, con lo importante que es ella para esta temática. Los otros días escuché a una funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género Nacional, que daba cuenta de que cada vez más espacios piden e implementan la capacitación de la ley Micaela, con lo cual esto da cuenta de que ya ha trascendido al sector público para trasladarse a otras organizaciones de la sociedad civil. Bueno, en relación al tema que hoy nos convoca y luego de lo que ya introdujo Vanessa, explicando cómo ha sido la relación histórica de la mujer con el derecho y de la mujer con el trabajo, con un muestreo
de datos y de realidades que sin duda nos llevan a todos y a todas a la concientización, a la sensibilización. A mí me gustaría profundizar en algún concepto o en alguna cuestión, como es el concepto de igualdad, sobre qué es lo que se entiende comúnmente sobre la igualdad ante la ley tan declamada, o la igualdad de oportunidades, porque si hablamos de acceso al empleo, al trabajo, sabemos que la Constitución Nacional dice que todas las personas son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad para ese puesto. Entonces, eso es lo que podríamos llamar la igualdad formal, la igualdad que está constitucionalizada, o la igualdad como no arbitrariedad, en el sentido de que se asocia a un trato que no sea arbitrario. Es, digamos, el concepto clásico de la igualdad. Y eso también lo dicen las constituciones de otros países. Y es ahí donde debemos hacer una distinción, tal vez, entre la igualdad formal o la igualdad como no arbitrariedad que mencionábamos, por un lado, y por el otro, la igualdad como no sometimiento, que es a donde vamos a llegar en los próximos minutos. Y esto ha sido estudiado por profesores de Derecho Constitucional, como es Roberto Saba, y es muy interesante el análisis. Entonces, observamos cómo comúnmente este principio de igualdad ante la ley está asociado a la idea de no arbitrariedad, es decir, a la idea de que se utilice un criterio razonable para justificar un trato determinado. Como dijimos, en el caso de acceso al empleo, el criterio razonable, ¿cuál es? Que la persona sea idónea para ese puesto de trabajo. Entonces se la va a poder admitir o no. Esta es una idea que está consensuada, está consolidada de esta manera, y se ha avanzado mucho en base a esta idea de igualdad y de lucha contra la no arbitrariedad. Pero así como está formulada esta idea de igualdad, no parece ser tal vez una idea que nos conforme del todo, o que nos sirva, o que nos permita enfrentar situaciones en las cuales la desigualdad que vamos a encontrar es de tipo estructural. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una situación de desigualdad estructural? Bueno, ahí podemos visualizar distintas situaciones y cómo interactúan con la idea de igualdad. Si nos referimos al empleo, al trabajo, observamos, como decía Vanessa, que hay determinadas actividades o rubros en los que claramente hay ausencia de mujeres trabajando, y no solo de mujeres, sino de otros grupos compuestos por personas que se los puede identificar como colectivos vulnerables, como pueden ser los colectivos de personas LGTB. Y bueno, ¿esto por qué es, no? En primer lugar, porque hay determinadas actividades que están reservadas a los varones, como ya decía Vanessa anteriormente, según los estereotipos preestablecidos. Es sabido que las mujeres y otros colectivos sufren claras desventajas en relación a los varones para acceder al empleo, que sabemos que es un derecho humano. Y esas desventajas, que en sí mismas ya sabemos que son discriminatorias, se agravan cuando las personas sufren alguna otra situación de vulnerabilidad, como puede ser cuando una persona tiene una situación socioeconómica mala, o cuando es una persona discapacitada, o cuando es una persona que está enferma, o por ejemplo el caso de las personas privadas de su libertad, o cuando son personas migrantes, o por ejemplo cuando forman parte de una comunidad indígena, o las personas que son madres, o que están embarazadas, entre otras cuestiones. Entonces ahí ya vemos cómo las desigualdades estructurales ya se van evidenciando. Y si pudiéramos poner
un ejemplo para entender más claramente esta cuestión, en el caso de acceso al trabajo, podríamos mencionar, por decir, una empresa hidrocarburífera que son las que extraen y procesan el petróleo, el gas, etcétera, en donde sabemos que se desempeñan mayormente varones y también sabemos que son sueldos muy elevados los que tienen, y supongamos que se decidan a hacer un proceso de selección sin saber el sexo de los aspirantes, ¿no? Solamente teniendo en cuenta la idoneidad para ese puesto laboral. Entonces, es probable que al llegar al final del proceso de selección y develado esta cuestión que no se sabía respecto del sexo, los que resulten finalmente seleccionados sean varones. ¿Por qué? Porque tal vez otros grupos más vulnerables, entre los cuales también incluimos a las mujeres, tal vez no se han podido figurar en su vida, estudiar una carrera, o porque no han podido, o porque si lo hicieron tal vez no pudieron seguir especializándose o adquiriendo experiencia, o nunca han tenido la oportunidad de adquirir un oficio determinado, inclusive por los mandatos sociales, por lo que se comentaba de la división sexual del trabajo, o porque han tenido que trabajar en tareas menos calificadas y peor remuneradas para poder subsistir, porque han tenido que cuidar hijos o familiares, hijos, hijas, desde muy jóvenes, entre otras cuestiones. Entonces, inclusive muchas personas que tal vez formen parte de esos grupos más vulnerables y que han resultado históricamente excluidos de muchos ámbitos, tal vez ni siquiera se postulen para determinados trabajos porque consideran que no van a ser seleccionados. Y posiblemente las personas que tuvieron más dificultad en el acceso a la educación pierdan en la competencia con otras personas a las cuales les fue más accesible. Entonces, todo esto nos lleva a una conclusión, que es que esta noción de igualdad como no arbitrariedad o como neutralidad en la selección en un puesto de trabajo, en realidad no logra combatir, no logra neutralizar estas verdaderas desigualdades, estas desigualdades de tipo estructurales. Porque en realidad, supongamos que nadie en concreto toma la decisión de dejar afuera de un lugar o afuera de un trabajo a las personas que forman parte de determinados grupos. Pero de hecho ese es el efecto que se consigue, eso es lo que sucede, se da como un ciclo de exclusión que pareciera como que no tiene fin. Incluso quienes seleccionan para el trabajo es algo que tal vez no lo pueden controlar. Entonces, esto nos lleva a repensar este concepto, el concepto de la igualdad, y cuando hablemos de ella, no tenemos que pensar únicamente en la no arbitrariedad o en el trato no arbitrario, sino también en la necesidad de que no existan en nuestra sociedad situaciones en las que haya grupos que son sistemáticamente e históricamente excluidos de ámbitos que son relevantes para el desarrollo de su autonomía, para el desarrollo de su vida. Entonces, esta es la idea de la igualdad como no sometimiento, que genera en los estados, en el Estado, la obligación de poner en marcha todas aquellas políticas que sean necesarias para desmantelar estas condiciones que colocan a estos grupos en una situación de sometimiento. Y justamente es lo que dice el título de la jornada de hoy, ¿no? Las políticas o las acciones afirmativas que tienen que llevar a cabo los estados para dar a los miembros de estos grupos vulnerables algún tipo de trato preferencial, un trato mejor que el que se le da a otros miembros de la sociedad, ¿no? Y justamente para lograr, si se quiere, romper con esa desigualdad estructural. Y igualmente esto también está implícito en nuestra Constitución Nacional, cuando se le da el mandato al Congreso Nacional
para que legisle y promueva medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, que es lo que también introducía Lucila cuando empezaba, ¿no? Bueno, como ejemplo de estas políticas afirmativas o de estas acciones positivas que tiene que llevar a cabo el Estado o los Estados, podemos mencionar el cupo para poder participar en política. Hoy por hoy tenemos una ley de paridad para que las mujeres puedan participar en política, o los cupos laborales para personas con discapacidad, para que puedan acceder a un empleo, o el cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgéneros, que fue implementado este año en septiembre a nivel nacional para el sector público por un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, a lo que se va a ir o a lo que se debería ir es a una ley, ¿no? Pero mientras tanto ya para el sector público se estableció un cupo laboral para las personas trans, y aclarándose que la situación de no haber terminado los estudios de manera completa no va a ser obstáculo para que estas personas puedan acceder a un puesto laboral. Más allá de la idoneidad que se requiera para realizar el trabajo, en caso, supongamos, de que no tuvieran los estudios completos, bueno, por el contrario, se van a arbitrar los medios para que puedan capacitarse y puedan cumplir con sus estudios. Yo les mencionaba como un ejemplo la actividad hidrocarburífera. También ha habido varios proyectos en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Nación, para que se pudiera implementar un cupo para que las empresas del sector público y privado pudieran tener en sus plantillas al menos un 30% de trabajadoras mujeres. Al día de hoy esa ley no se ha sancionado, pero esa es otra medida de acción positiva que puede llevar a cabo el Parlamento, digamos, el Congreso de la Nación, para cumplir con su mandato constitucional, para que la igualdad de oportunidades sea real. Y después ha habido otros casos en los que esto ha provenido por parte de la justicia laboral, como cuando, por ejemplo, ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación crear un registro de mujeres aspirantes a chofer de colectivo, y fue a raíz de un caso particular de una mujer que se llamaba Erika Borda, que cumplía con los requisitos de idoneidad para el puesto, pero que sin embargo era discriminada por las empresas, al menos las que estaban en el área donde ella vivía, ¿no? Bueno, entre otras cuestiones que se ordenaron en esa sentencia, encontramos la de crear el registro de mujeres aspirantes a chofer de colectivo para que las empresas tuvieran que contratar en primera medida a quienes estuvieran anotados en ese registro. Entonces, bueno, vemos el contraste entonces que existe en esa idea de igualdad como trato no arbitrario que nos impedía dar algún tipo de ventaja a algún grupo vulnerable, y por otro lado esta idea de igualdad como no sometimiento de los grupos vulnerables, que sí requiere de este tipo de tratos preferenciales. Entonces, cuando hablamos de grupos vulnerables en el sentido de que han sido históricamente excluidos, entre los cuales no solo incluimos a las mujeres, sino también a los jóvenes, a los discapacitados, a los colectivos LGTB, bueno, encontramos que no solo tienen una dificultad mayor para acceder al trabajo y a mejores trabajos, sino que también son personas que están mayormente afectadas por las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces, me gustaría mencionar y destacar la importancia del último convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que fue felizmente ratificado por la República Argentina la semana pasada, convirtiéndonos en el tercer país de la comunidad internacional que ratificó el convenio.
Y la verdad es que es un convenio muy amplio, que abarca una gran cantidad de temas, pero que ya nos trae un concepto de qué es lo que se entiende por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y cuáles son las obligaciones de los estados. Y bueno, este convenio realmente es muy importante y hay que entenderlo. Hay que entender a la necesidad de erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un presupuesto para el desarrollo social, porque se han escuchado algunas campanas por parte de sectores empleadores que no estaban tan de acuerdo con la sanción y con la ratificación de este convenio, porque consideraban que iba a crear obligaciones innecesarias o de las que ellos no se tenían que hacer cargo. Sin embargo, me parece que la visión que tenemos que tener sobre este convenio y sobre esta temática es aquella que nos indica que esto es algo necesario para el desarrollo social. Y en relación a la cuestión de géneros, también observamos por primera vez en un convenio de la OIT la consagración del principio de igualdad absoluta en materia de géneros, cuando afirma que los miembros los estados que ratifiquen el convenio deberán adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en materia de empleo y ocupación, pero incluyendo a todas las personas que trabajan, porque habla de trabajadoras, de trabajadores y de otras personas que trabajen y que puedan pertenecer a grupos que estén en situación de vulnerabilidad o a grupos vulnerables. Entonces, y que puedan estar afectados además mayormente por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, sabemos que entre esos grupos vulnerables que menciona el convenio 190 de la OIT están los colectivos LGTB, porque así surge de los informes previos a la sanción del convenio. Entonces, bueno, vemos cómo en la legislación internacional del trabajo se recoge esta problemática, esta idea que veníamos hablando de entender a la igualdad como no sometimiento, y marca la responsabilidad que tienen los estados con respecto a esto. Después, con respecto a lo que entiende este convenio como la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, bueno, la entiende como aquellos comportamientos o prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos, aunque se manifiesten una sola vez o de manera reiterada, y que tengan por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual o económico a la persona que trabaja. Incluye también la violencia y el acoso por razón de género. Es la primera vez que se hace mención en un convenio de la OIT al concepto de género, y entonces decía que incluye la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo, como aquella que va dirigida a las personas en razón de tener un sexo o un género determinado, y también incluye el acoso sexual. Otra de las cuestiones que pretende abarcar este convenio es que se aplica a una gran cantidad de personas, no únicamente a las personas que van a trabajar en relación de dependencia, que son asalariados, sino a personas, cualquiera sea su situación contractual, o a las personas que estén postulándose para un empleo, o a las personas que hayan sido despedidas de un empleo, las personas en formación, los pasantes. Bueno, es súper amplio en ese sentido, inclusive también, y a riesgo de constituir una paradoja, incluye a las personas que ejercen la autoridad o las funciones de empleador, ¿no? Porque la violencia no es únicamente desde el subordinado hacia el jerárquico, desde el jerárquico hacia el subordinado, sino que a veces puede ser de manera inversa. Y después, en lo relativo a los momentos en que se puede generar esta situación de violencia, también hay una gran amplitud, porque sabemos que estos actos de violencia laboral
A veces no ocurren únicamente en el lugar del trabajo, sino que puede ser en los desplazamientos que la persona tenga que hacer, viajes, por actividades sociales, actividades de formación. También se puede generar estas situaciones en el marco de las comunicaciones a través de tecnología. Sabemos que la irrupción del teletrabajo durante la pandemia ha generado la necesidad de utilizar las tecnologías de la información y se puede dar lugar a situaciones de lo que se llama ciberacoso. También la violencia se puede generar entre los trayectos del domicilio de las personas hacia su lugar de trabajo. Inclusive, la violencia no necesariamente va a provenir del empleador o de la empleadora, a veces es por parte de terceras personas. Durante esta pandemia que estamos atravesando, la OIT ha dado cuenta de casos en los que se ha arrojado cloro al personal de enfermería en los trayectos desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, o trabajadores y trabajadoras de supermercados a los que se les ha proferido insultos y agresiones por parte de los clientes porque no había mercadería suficiente. Entonces ya vemos cómo desempeñarse en determinadas tareas según el momento también puede dar lugar a situaciones de violencia. Y justamente durante la pandemia los trabajadores más vulnerables han sido los trabajadores y las trabajadoras más vulnerables han sido los más necesitados para combatir a la pandemia, y puestos tales como los que ocupan el personal de enfermería, trabajadores que realizan tareas de cuidado, atención en residencias, personal de limpieza, de lavandería. Bueno, todos esos puestos están ocupados aproximadamente el 70% por mujeres, según la información que brindó la OIT. Y además, el brote de COVID ha exacerbado los estereotipos de género, conduciendo al incremento del trabajo en tareas de cuidado, como comentaba Vanessa, por parte de las mujeres, estas tareas que sabemos que no son remuneradas, lo que ha generado en ciertos casos una doble o triple jornada de trabajo para quienes han tenido que permanecer en sus hogares. Y yo les comentaba que entre los efectos de la violencia laboral que trae el convenio 190 de la OIT se encuentra el del daño económico, es decir, ni más ni menos que la violencia económica. Y sin ir más lejos, en el ámbito nacional, durante la pandemia, ha habido no pocas mujeres que han tenido mujeres trabajadoras de actividades esenciales que han tenido que recurrir a la justicia laboral a fin de obtener una tutela urgente para obtener el pago de su salario, que es de carácter alimentario, cuando por tener que realizar tareas de cuidado y permanecer en el hogar para realizar tareas de cuidado de sus hijos o de sus hijas ante la suspensión de las clases, estaban dispensadas de ir a trabajar porque esas ausencias están justificadas por la normativa que dictó el Poder Ejecutivo. Bueno, había empleadores que no querían pagar el salario. Y en casos como estos, la justicia laboral ha determinado que una mujer trabajadora con un hijo a cargo es una categoría específica que no corre con la misma suerte que los demás trabajadores contemplados en la normativa de emergencia, y por ende no les resultaba aplicable ningún tipo de reducción a su salario. Entonces vemos aquí sin duda cómo se ha aplicado el derecho laboral y la normativa de emergencia con perspectiva de género. Y ya para ir finalizando y
como una cuestión más propositiva para que podamos seguir concientizándonos, porque el colegio nuclea abogados y abogadas que ejercen la profesión, bregar por la perspectiva de género en la aplicación del derecho. Y es algo que no solo se lo tenemos que pedir a los magistrados y a las magistradas, sino que quienes ejercemos la profesión y asesoramos a ciudadanas y a ciudadanos, quienes litigamos, tenemos la obligación de estar formados en esta materia para poder plantear los casos correctamente, para poder detectarlos y poder llevarlos a la justicia de ser necesario. Entonces aparece la última cuestión, que es tal vez la de enseñar el derecho, todo el derecho con perspectiva de género, que a veces no es tan fácil con las currículas que existen actualmente en las facultades de Derecho, y bueno, y tampoco es tan fácil si se lo quiere hacer de una manera transversal, es decir, que abarque a todas las materias de la carrera y sobre todo las materias que son obligatorias, porque la verdad es que la legislación en estas materias ha tenido avances, las políticas estatales también están avanzando, entonces no hay motivo para que los abogados y las abogadas no nos formemos con los contenidos en lo relativo a la perspectiva de género desde que iniciamos los estudios de abogacía. Bueno, sin duda puede ser que quede mucho por hacer, pero creo que el camino ya se está haciendo, lo cual es para celebrar, y bueno, creo que la consecuencia que tiene para la vida de las personas entender al derecho con o sin esta mirada de la perspectiva de género va a ser muy distinta en cada caso. Bueno, nada más, muchas gracias a todos y todas. Bueno, Paula, muchísimas gracias Vanessa también. Hay una pregunta que nos hizo acá Paula del Instituto de Derecho Migratorio, pregunta, en realidad a lo mejor para buscarla, es interesante la pregunta que hace, dice, me interesaría saber más acerca de las denuncias por discriminación ante el Ministerio de Trabajo de Provincia y Nación, entre otros, de trabajadores migrantes, población LGTBQ+. Lucila, sí, yo la vi mientras Paula estaba exponiendo. La verdad es que es una consulta súper específica, digamos, respecto de la cual nos podemos comprometer a brindarle una respuesta, pero sin ninguna duda no conozco el detalle de la estadística digamos, de las denuncias con ese nivel de exactitud, pero sí nos ponemos a disposición para intentar conseguir toda la información de la que dispongamos y hacérsela llegar. Si nos dejan un mail o les dejo, anoto mi mail en el chat por si ella quiere escribirme. Dale. Sí, tal cual, comparto que es muy específica, solo que la menciono porque hace esto que venimos hablando, ¿no? De que la cuestión de género es transversal y de esta interseccionalidad, ¿no? Donde las mujeres y la población LGTB+, bueno, ha sido una población históricamente discriminada, pero que también se entrecruza muchas veces con otras condiciones también de vulnerabilidad. Y Paula seguramente lo trae a colación por, bueno, qué pasa cuando la mujer, hablamos de mujer o de personas desde una diversidad sexual, pero también a su vez le agregamos la condición de migrante, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también, por eso la destaqué a la pregunta, porque tiene que ver con... Sí, me parece acertadísima, de hecho ahí me estoy copiando su mail, y sí nos podemos comprometer, digamos, a acercarle toda la información de la que dispongamos e incluso, digamos, a consultar también si existen, digamos, estadísticas en este sentido, digamos, como para hacérsela llegar y ver, ¿no? De ayudarla, digamos, de qué manera se puede llegar a conseguir la información. Respecto al Ministerio de Trabajo de Nación, lo que puedo aportar es que existe una oficina de violencia laboral que actualmente funciona a nivel central, en Buenos Aires. Hace un mes el Ministerio hizo la presentación de la red territorial de esa oficina para que en cada ciudad, en cada AT del Ministerio, o sea, en cada agencia territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación,
también exista esa misma oficina. Por el momento, y mientras se está organizando, en cada agencia territorial pueden tomar las denuncias, que es con un sistema parecido al que tienen las denuncias de los trabajadores y trabajadoras que están en situación de trabajo en negro, con confidencialidad y acompañamiento también. Por supuesto que también son denuncias que son anónimas. Así que sí, yo ya le había comentado algo de esto a Paula, y bueno, nos quedaría buscar y recabar información sobre el procedimiento que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia, que también tiene una oficina de violencia laboral. Pero ahí desconozco el procedimiento. Gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias, chicas. Bueno, no sé si cabe alguna otra pregunta. Nuevamente agradecerles, y como decís, Paula, cada uno de cuando pensamos en estos encuentros de formación, fueron pensados de esa manera, ¿no? Para, más allá del carácter obligatorio que estableció y que celebramos que así sea el directorio, fue pensado como una invitación a visibilizarnos todos, no solo los operadores y operadores jurídicos que estamos, digo, todos quienes estamos participando de estas instancias como promotores de igualdad, ¿no? Como dice el título de este conversatorio, sobre una sociedad más justa, sea litigando, sea desde el minuto uno en que uno se sienta a escribir la demanda, o sea, bueno, muchos de nosotros también nos encontramos frente a aulas, bueno, frente a esos alumnos y futuros profesionales también, ¿no? O en cada lugar de nuestro trabajo, de nuestro lugar como, no solo como profesionales, sino como ciudadanos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas quienes están participando. Gracias, Verónica Reynoso, nuestra vicepresidenta, por estar siempre acompañándonos. Y acá, bueno, también nuevamente la invitación a las autoridades de las comisiones y de los institutos, que justamente también es una invitación para que cada uno desde sus implicancias tomen a la perspectiva de género y puedan abordarlas y trabajar en ellos también. Así que bueno, nos queda un último encuentro el 25 de noviembre y les esperamos a todos. Cualquier cosa, pueden mandarnos un mail. Yo veo que hay algunos que han tenido imposibilidad en la inscripción. Yo les pido disculpas a título personal y en nombre de la comisión si no llegamos a responder todos los mails, pero bueno, sepan que todos son vistos y leídos y tomados en consideración cuando llegue el final del ciclo para las certificaciones. Bueno, nuevamente, muchas gracias, un placer a las dos. Gracias Lucila, gracias. Y gracias a todas y a todos. Muchas gracias, un abrazo enorme para todas y todos.